Hoy vamos a hablar de un tema que puede que usted ya lo haya escuchado, o quizá después de esta prédica no quiera volver más a esta iglesia. Pero ¿sabe qué? Necesito que usted escuche esto. Necesito que escuchen lo que Dios le va a decir, porque son las cosas que nos hace tanta falta en nuestra vida. Si usted es papá, ¿dónde están los papás o las mamás? Ok, esto es para usted. Dígale al de al lado, esto es para vos. No lo veo convencido. Ahora, ¿es soltera? ¿Soltero? También es para usted. Porque a veces nosotros creemos que lo que hoy se está viviendo es para los viejos, para los grandes, para la gente que ya tiene hijos. Pero usted los va a tener. Y si no, va a tener sobrinos. Y si no, va a tener gente a la que puede guiar. Y hoy vamos a hablar de un tema que poco se habla, que es el legado. Lo que vas a dejar, porque nadie se quiere ir, pero nos vamos a ir. Algún día usted va a irse con el Señor. Y la pregunta es, ¿qué legado está dejando? ¿Qué legado va a dejar a su familia? ¿Qué les va a dejar? ¿Solo plata para que se peleen? Porque sabemos que muchas veces la herencia lo único que hace es dividir a la familia. Se matan entre ellos, se sacan los ojos porque dejó ese padre, esa madre algo de plata. Entonces el poder del legado. Pero quiero que se quede hasta el final, porque vamos a hablar de 4 principios. Y usted que está en las redes sociales, en Zoom, siempre le digo a mi hijo, ya soy famoso, salgo en Facebook. ¿Se acuerda cuando éramos más jóvenes decíamos, salí en la tele, ¿no? Un saludo para mi mamá, ¿se acuerda? Para mi papá. Ahora ya es las redes sociales. Y vamos a hablar de estos principios que nos van a garantizar la vida de bendición, no solo para usted, sino para su generación. Casi siempre nosotros estamos viviendo la vida de manera presente, pero no pensamos en lo que va a venir después, en lo que podemos dejarle a nuestra familia, a nuestras generaciones, en lo que vamos a poder dejar como un caminar para ellos. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Ahora, mire acá, uno de los primeros principios que a usted le va a garantizar la bendición es la intimidad con Dios. Y estamos en una iglesia que habla de la intimidad con Dios. ¿Qué es la intimidad con Dios? De manera sencilla, sin entrar mucho en el tema, es la búsqueda, ¿qué dice? Constante y sincera de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es esa búsqueda de todos los días. Señor, ¿qué hago ahora? Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo me muevo? ¿Qué digo? ¿Cómo reacciono? Esa es la intimidad. Si usted es casado, sabe que la intimidad es entre usted y su esposa. Hay cosas que nadie más sabe más que su pareja, ¿sí o no? Hay cosas que nadie se entera, ni siquiera sus hijos ni sus padres, nadie, porque esa es una intimidad entre usted y su pareja. Lo mismo con Dios. ¿Qué cosas usted le ha contado a Dios que nadie sabe? ¿Qué cosas usted le ha dicho al Señor? Obvio que Dios las sabe, pero Dios necesita que usted declare esas cosas que nadie sabe y que a usted lo avergüenzan, que a usted le atemorizan. Es lo que Dios quiere, que a través de la intimidad usted las hable. Ahora, mire lo que dice acá. Proverbios 3, 5 al 6. Pon tu confianza ¿en qué? En Dios y no en lo mucho que sabe. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Siempre hemos dicho que toda promesa tiene una condición. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga? ¿Quién quiere que Dios lo bendiga? Un puro platudo me han llegado esta mañana, no quiere bendición. ¿Quiere que Dios lo bendiga, que lo prospere? Ahí está la receta. Ponga su confianza en Dios. Tenga intimidad con Dios. Tómelo en cuenta a Dios en sus acciones, en lo que hace. ¿Para qué? Para que Dios lo ayude en todo. La Biblia está llena de promesas de este tipo, pero siempre hay una condición. ¿Quiere esto? Haga esto. Así nos decían nuestros papás, ¿se acuerda? ¿Quiere esto? Haga esto. Ahora mire lo que dice esto. El hombre, la mujer que camina con Dios siempre llega a su destino. Siempre llega a su destino. Nunca olvide eso. Puede que se tuerza un poco y se vaya por un atajo. Le pase cualquier cosa, se tome más tiempo, pero siempre llega al destino. Siempre Dios le tiene algo preparado. Y la verdad es que a veces uno no entiende las cosas. ¿Por qué me pasan esas cosas?
¿por qué me sucede esto a mí? Porque Dios le está llevando por el camino que usted necesita ir. Ahora, vamos por el segundo principio. Yo me voy a acelerar porque soy muy hablador. Mi mamá siempre me dice: tu problema no es hablar, hijito, es callarte, me dice. Entonces, otro principio que muchas veces ignoramos es la gratitud. La gratitud. Amigo mío, no, pero yo siempre le agradezco a Dios cuando estás bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? Cuando la plata no te alcanza. ¿Qué pasa cuando te peleaste con tu pareja o tus hijos se portan mal? Le decís: gracias, Señor, por este salvaje de hijo que me tocó. O decís: Señor, llévatelo, porque si no te lo mando. Lo mismo con su pareja. Entonces, ¿qué es gratitud? Es reconocer, ¿qué cosa? La soberanía de Dios. Que a pesar de que no me guste, Dios quiere eso para mi vida. ¿Qué cosa más? Confiar en su provisión. Confiar en que siempre Dios me va a dar, aunque yo no lo necesite, aunque yo no lo espere, Dios me va a dar. Recuerdo en los momentos de crisis que vivimos con mi familia, fueron como 14 años, y nunca nos faltó comida. Nos faltaron lujos, quizá viajes, quizá vacaciones, quizá por varios años no nos compramos ropa nueva, pero nunca faltó comida. Y yo sé que usted ha vivido eso, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Mostrarle que a pesar de que estemos en un desierto, siempre va a haber provisión. Y sobre todo, gratitud es recordar la fidelidad de Dios. Y yo quiero que mientras yo voy hablando de este tema, usted recuerde las cosas que Dios ha hecho en su vida. Las veces que los ha salvado de un accidente en el tráfico. ¿Le ha pasado a alguien? Y uno dice: ay, Dios mío, de lo que me salvé. Recuerde las veces que usted estaba por hacer un negocio y después Dios le dijo: no lo haga. Y sobre todo, recuerde que está vivo. Amigo mío, hace casi 4 años o un poco más llegó la pandemia y usted está vivo. ¿Sabía eso? ¿Se da cuenta de eso? Estamos vivos. Vamos a contarle a nuestros nietos, bisnietos: sobrevivimos a una pandemia. Pero la pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué Dios lo dejó vivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de seguir vivo? Esa es la pregunta. ¿O qué quiere hacer usted a partir de hoy? Piense en todas esas cosas que Dios hasta hoy le ha dado. Me encantan sus caras. A mí me dijeron: tenés que dar una prédica motivacional, pero parece que nos está reteando, está diciendo usted. Yo quiero que Dios lo sacuda. A ver, diga conmigo: Señor, sacúdeme. Parece que no desayunó, ¿no? ¿Sabe qué? De verdad que es una de las cosas que más nos cuesta, ser agradecido. Y parece sencillo, pero la gratitud es la que abre las puertas. La gratitud es la que abre las puertas y sobre todo las mantiene abiertas para que llegue la bendición. Miren lo que dice acá. Quiero contarles esta historia que me encanta. Es la historia de un granjero deprimido. Voy a leer de acá, que ya a ese lado ya no veo bien. Dice: este granjero se cansó de su granja. Y el tipo dice: me cansé de cortar el pasto toda la semana. El que ha tenido quinta o vivido en el campo me va a entender, o lo va a entender al granjero. De caminar lejos para ir a buscar a las vacas todos los días, ver si la vaca no se ha enfermado, si no le picó la víbora, si no me mataron un ternero. Se cansó de eso, de arreglar todo en la granja, porque el que sabe y ha vivido en el campo sabe que siempre hay pendiente, siempre hay algo que falta hacer. Se cansó de eso, se cansó de que ese lago brillaba la luz y le llegaba hasta su casa. Se cansó de ese ruido molesto de todingos los pájaros que hacían bulla y no podía dormir hasta tarde. Se acobardó el tipo y dijo: ya está bueno esto, me voy a la ciudad más tranquila. Ciudad tranquila, escuche eso. Voy a poner mi quinta en venta. Voy a buscar un agente inmobiliario y que la venda, ya no quiero saber de esto. Y lo hizo, consiguió un agente inmobiliario y le dice: quiero venderla, estos son los detalles, todo. A la semana el agente inmobiliario lo llamó y le dice: ya tengo el texto, la oferta de la venta, quiero leérsela. Y esta fue la oferta: granja en venta. Eso es lo que iban a publicar en el periódico. Y mire lo que decía:
granja en venta. Vendo una hermosa granja en un lugar ideal y apacible, tranquilo y sereno, donde el día amanece con el canto de las aves de variadas especies, enmarcado por suaves colinas, alfombrado con prados verdes, regados por un cristalino lago de aguas frescas y bendecidos con reses bien cuidadas. ¿Usted compraría esa quinta? El granjero dice, no entendí, léemelo de nuevo. Lo volvió a leer el agente inmobiliario y le dice el granjero, creo que he cambiado de opinión, no la voy a vender, eso es lo que siempre quise tener. Era chiste, pero no lo entendió, parece. A esta hora no se entiende muy bien, no, estoy bromeando. Si usted se da cuenta, eso es lo que a veces nos pasa. Como dice esa canción, nadie sabe lo que tiene. Ah, amén, hermano, usted se la había sabido, ¿no? A mí me han contado nomás. Entonces, nadie sabe o nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde o hasta que ya no está como uno quería. A veces no valoramos la relación con nuestra pareja. A veces no valoramos a nuestros líderes, a nuestros pastores. A veces no valoramos a la gente que viene y nos da consejos, que nos dice no hagas eso, porque da la impresión de que son malas personas que quieren nuestro mal porque nos dicen las cosas que estamos haciendo equivocadamente. Y eso es gratitud, agradecerle a Dios. Mire lo que dice acá: nunca es suficiente para el ser humano. ¿Se ha dado cuenta de eso? Nunca estamos conformes. Nunca estamos conformes. Siempre hay algo que nos falta. Siempre hay algo que necesitamos. Lo que tenemos no lo valoramos. Y lo más triste es que no somos agradecidos. Por una simple razón. Porque a veces nuestra felicidad simplemente se basa en las cosas que tenemos, en la persona en la que queremos tener, pero no en los verdaderos propósitos. Decía Albert Einstein lo que acabo de decir: si tu felicidad la basás en las cosas que querés tener o en las personas con las que vas a vivir, nunca vas a ser feliz, porque siempre va a haber un vacío, siempre va a haber una necesidad que solo Dios la llena. Pero a veces logramos tener eso y no somos agradecidos. Hermano mío, agradezca a Dios. Y yo, mientras yo hablo, usted recuerde que Dios ha hecho por usted. Mire lo que dice Waldo Emerson: quien mira demasiado las cosas ajenas nunca disfruta las propias. Nos pasamos la vida entera viendo que el vecino tiene esto, que a este le va bien. A mí me pasaba eso. En plena crisis, a mi vecino le iba mejor y el tipo ni a la iglesia iba. Y yo todos los domingos yendo a la iglesia y decía: Señor, ya pues. ¿Y yo cuándo? ¿Para cuándo? A veces venimos a la iglesia y vemos la bendición que para otra persona se habla. Dios me ha bendecido, escuchamos testimonios, y nosotros ahí sentados: y a mí, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me va a tocar? Estoy en la fila hace años y no me llega nada. ¿Ha vivido algún momento eso usted? Pero ¿sabe qué? Quizás es porque no tiene intimidad con Dios. Quizás es porque no es agradecido. La palabra dice: en lo poco te pondré. ¿Se acuerda? Lo hemos escuchado tanto, ese versículo, esa promesa, que en lo poco nos va a mostrar y nos va a poner en lugares altos. Ya me olvidé, ayúdeme a alguien con el versículo, algún cristiano, a ver. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven que Dios es bueno. Me olvidé y al ratingo me llegó el versículo por el lado derecho. Es así la vida. La vida es sencilla, somos nosotros que la complicamos. Ahora miren lo que dice el proverbio. Se ve que estaba medio bravo el que escribió el proverbio ese rato. Y dice: al que es malagradecido siempre le irá mal. Listo, no hay vuelta que darle. No lo adornó mucho. Y así funciona. Si no somos agradecidos, no vamos a volver a recibir bendición. No vamos a recibir. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Si las cosas no salen planeadas como vos querías, igual agradecer a Dios. Igual decirle: Señor, no entiendo, pero te agradezco
Quizás me estás librando de algo que no me he dado cuenta. Si el dinero no te alcanza, igual agradecerle a Dios. Si aún no sanaste completamente, igual agradecerle a Dios. Si la relación que tenés con tu pareja no se mejora todavía, igual agradecerle a Dios. Yo recuerdo los momentos de pandemia, lo he contado tantas veces, pero hoy ya entiendo lo que vivimos con mi esposa. Mi esposa se enfermó, el 2019 la operaron de la vesícula, y en la pandemia, con todo el tema del miedo, la operación y todo, le llegó gastritis crónica. Y más lo de la pandemia que se vivía, hablábamos con el médico porque nos levantábamos y ella lo que comía lo vomitaba. Y no podíamos salir de eso. Todos los días nos levantábamos y era a vernos y llorar. Porque cuando uno está enfermo, lo único que piensa es que Dios se lo va a llevar. ¿Y sabe qué? Fue impresionante lo que Dios hizo. Comenzó la sanidad, pero no solo del cuerpo, sino de adentro. Porque Dios primero quiere sanarte de adentro, sacar todo eso que te hace daño. Y en plena pandemia, todo el mundo asustado, nosotros asustados. Y el pastor Raúl nos dice: usted que es tecnólogo, yo soy ingeniero de sistema, ayúdenme a ver lo del Zoom, porque hay mucha gente con miedo, mucha gente asustada. Y yo en mi mente le decía: nosotros igual. Ayúdenos. Y ahí estuvimos motivando, animando en las actividades del Zoom. Y yo no entendía por qué seguíamos nosotros sufriendo y teníamos que motivar a otros. Y a veces me medían a la mente: y nadie a nosotros nos motiva. Seguimos enfermos, seguimos asustados. Y un día Dios me dice: esto que están viviendo es para poder ayudar a otras personas. Y en ese lloriqueo yo le dije a mi esposa: esto es lo que Dios me ha dicho, que todo lo que estás viviendo hoy es para ayudar a otras mujeres que van a pasar esto mismo. Y hoy eso es lo que hace. No sabe cuánta gente, cuántas damas hermosas la llaman diciendo: estoy con miedo, estoy estresada. Y ella me dice: lo mismo sentía yo, me duele el hombro, me duele el brazo, me duele la espalda, por el estrés, por el miedo. Todas esas cosas que vivió fueron lo que la hicieron más fuerte para poder ayudar a otras personas. No entendemos ese momento, pero si empezamos a agradecer y decirle: Señor, gracias por esto, porque ahora no solo superé, sino puedo ayudar a otros a que lo superen. No solo hoy yo salí adelante, sino puedo ser esa luz de bendición para bendecir a otras personas. Mire lo que dice el tercer principio, el tema del servicio. Ya hablamos de la intimidad con Dios, ya hablamos de ser agradecido. Ahora, ¿cómo yo garantizo que Dios me bendiga siempre? Sírvalo a Dios. No solo vengan los domingos, amigos, y no se sienta mal. Es más, vengan los domingos. Hay otros que ni vienen. Hay otros que ni vienen. Pero si usted quiere que Dios lo comience a bendecir de una manera increíble, póngase a su servicio. Diga: Señor, aquí estoy, no sé qué hacer, sé silbar. A ver si me podía usar en algo. Sé acomodar silla, a ver si me podía poner en algún lugar. Y hace tiempo yo escuché a un evangelista que dijo eso que usted está leyendo. Solo existen dos tipos de cristianos, dice él: los que se meten al pozo y los que sostienen la cuerda. Y yo no entendí qué significa eso. Y él decía: los que se meten al pozo son los que dicen: yo estoy aquí, yo quiero ir a hacer misiones, no sé, pero voy a aprender. Yo quiero servirlo a Dios. No sé mucho, pero quiero ayudar en la iglesia, aunque sea el alfolí, aunque sea pasar un papel, quiero servirlo a Dios. Esa es la gente que se mete al pozo. ¿Y quiénes son los que sostienen? Los que no tienen tiempo, los que no pueden, pero con sus oraciones pueden sostener, con sus finanzas pueden sostener, con su ayuda, con ese ánimo a la gente también pueden sostener. La pregunta es: ¿cómo quiere usted vivir su vida cristiana? ¿Cómo quiere servirlo a Dios? Porque o lo sirve o no lo sirve. Mi abuelita decía: o serví o no serví. Esa es la pregunta. ¿Y sabe qué descubrí yo?
Estábamos en crisis y lo he contado tantas veces. Año 2009, llegamos a la iglesia a una conferencia de Águila Dorada, del Centro Águila Dorada. Y el pastor Julio Acosta estaba hablando de cómo organizar las finanzas para fin de año, algo así. Y yo la miro a mi esposa y le digo, si supiera que tenemos 2 pesos para volver, pero vinimos a hablar de finanzas. Y ahí escuchamos. 3 meses después estábamos sirviendo, participando en la iglesia. 1 año después ya estábamos sirviendo como parte del equipo de Águila Dorada. 2, 3 años después comenzamos a dirigir la escuela de liderazgo. Y ¿sabe qué? A veces uno no se da cuenta de estas cosas, pero desde el día que decidimos servirlo a Dios, con nuestro tiempo, con nuestras habilidades, las cosas que estaban complicadas en nuestra vida comenzaron a cambiar. De un momento a otro comenzamos a pagar las deudas. De un momento a otro nuestra relación matrimonial se empezó a arreglar. Nuestros hijos comenzaron a buscar a Dios sin que uno los obligue a ir a la iglesia. Hoy nuestros hijos sirven, cantan, participan. Y tantas veces les dijimos, vayan a la iglesia. ¿Qué clase de cristianos son ustedes? Pero comenzaron a buscar. Y desde el día que empezamos a servir a Dios, la cosa comenzó a cambiar. Hace un tiempo nos pusimos a recordar con Cintia, mi esposa, y nos pusimos melancólicos por eso, porque realmente esa es la clave de la bendición: servirlo a Dios. Dios lo necesita a usted. Dios necesita sus habilidades, sus talentos. Yo soy ingeniero de sistemas. ¿Qué hace un ingeniero de sistemas? Todo. Por mucho tiempo, y sé que mi mamá está escuchando, mi mamá me decía, ¿cómo vas a estudiar esas cosas? Tecnología, eso es del diablo. El 666, ¿cómo se llama? La marca del chip. ¿Se acuerdan las mamás? Las abuelitas. Y yo medio traumado me decía, estudia para dentista. Y le decía, yo veo sangre y se me mueve el piso. Y no, me puse a estudiar sistemas. Y fue una de las cargas que tuve por muchos años. Señor, ¿cómo te sirvo? Si esto es del diablo, más o menos así, ¿no? Pero Dios comenzó a cambiar desde el día que dije, Señor, aquí estoy, no sé qué hacer, no tengo ni idea, pero úsame para lo que vos necesites. Y así fue que comenzó nuestra historia de servir a Dios. Y lo vuelvo a decir, quiere bendición para usted, su familia, su generación, sírvalo a Dios de una manera diferente. No solo sentado escuchando. Levante la mano y diga, yo quiero servirlo. Mire lo que dice ahí. ¿De qué sirve juntar plata? ¿De qué sirve ser tan bueno en lo que haces? ¿De qué sirve sentirte que sos el mejor si no ayudas a los demás? ¿De qué te sirve ser el más capo en tu área si no servís? Si no devolvés lo que Dios te está dando, si no devolvés la bendición. Y se ha demostrado que la gente que sirve, que la gente que ayuda, que la gente que hace que el mundo sea mejor, Dios los bendice de una manera increíble. Y hay gente que a veces ni siquiera son cristianos, gente que decidió ayudar porque entendió que a través de la ayuda, a través de las finanzas, Dios da bendiciones. Esa es la realidad. Ahora, mire lo que dice acá. Y aquí es donde quiero que usted se ponga atento. Dígale al de al lado, ponete atento. Despertá. Mire lo que dice. Dios no siempre elige a los preparados, pero siempre prepara a sus elegidos. Siempre prepara a los elegidos. Y a veces uno no entiende y dice, ay, ¿por qué lo eligió a él? ¿Qué le vio? ¿Por qué? Porque hay tanta gente que es elegida por Dios para hacer algo, pero está ahí esperando, que está asustado, no sé qué hacer, no me animo. Me pasó por muchos años. Vengo más de 20 años dando conferencias y siempre mi esposa me decía, vas a ser pastor. Y yo por pelear, no voy a hacer. Vas a predicar, no voy a predicar, más o menos así, ¿no? Hasta que hace unos meses el pastor Raúl me dice, ¿puede predicar? Y mire, ese cerebringo mío dio no sé cuántas revoluciones por segundo. Y dije, ¿y si le digo que no?
capaz que nunca más me invite, dije, no. Le digo que sí, y con miedo y todo, porque no es lo mismo dar conferencia. No es lo mismo hablar con la gente. Predicar es hablar lo que Dios quiere. Y necesita que te prepares, necesita que busques a Dios, necesita que te entregues a Dios. ¿Quiénes quisieran en algún momento de su vida predicar? Mete la mano al bolsillo ahí. Amigo mío, no necesita usted venir acá a predicar. ¿Sabía eso? Usted puede predicar con su ejemplo, en su trabajo, haciendo las cosas correctas. A veces entendemos mal que la predicación, que hablar de Dios simplemente es para los pastores y los líderes. Pero usted, donde esté, en lo que haga, usted puede predicar. Usted puede hablar con su ejemplo, con su forma de ser, con su forma de actuar, con los principios que tiene en su vida. Hay gente que dice, este es medio raro. Todingo, los demás se van el viernes a solterear. Pero este no. Rarísimo, no lo ha de dejar salir su mujer. Hay gente que es rara y es mejor ser raro. ¿Quién quiere ser esos raros que dicen, ¿quién será este? Rarísimo. Ahora mire acá. Me voy para atrás, ahora sí. Creo que le di mucho para atrás. A ver, ahí está. Entonces, y veamos algunos casos rápidamente de gente que no estaba preparada y Dios los fue preparando. Los apóstoles, teníamos entre los apóstoles pescadores, gente inculta en su época. Teníamos cobradores de impuestos que quizás eran un poco más preparados. Teníamos gente que era terrorista en su época. Teníamos gente que no tenía las condiciones para poder ser usados por Dios. Porque normalmente uno dice, no, pero es que tiene que ser alguien que está años metido ahí. A veces Dios lo llama y le dice, vení. Y lo vemos en la Biblia. Seguime. La pregunta es, ¿qué va a responder a usted cuando Dios le diga eso? Cuando le diga Pedro, María, Juan, seguime. ¿Qué va a decir? No estoy preparado, Señor, al otro año, la próxima. David no estaba preparado, pero Dios lo fue preparando para poder asumir. Moisés lo mismo. Es más, Moisés le dice, ni hablar bien puedo, que hable este otro. Josué lo mismo. Y vemos que estos grandes personajes, más aún Gedeón, estos grandes personajes tuvieron miedo, no sabían qué hacer. Dijeron muchos de ellos, ¿y si me lleva, Señor, de una vez? ¿Por qué esta gente me tiene acobardada? ¿Y si me voy? Entonces no necesita usted estar preparado para empezar a servirlo a Dios, pero déjese preparar, porque eso es lo que Dios busca. Ahora, la pregunta que siempre yo me hice, y quizás usted se ha hecho en algún momento, ¿y por qué Dios los eligió pues a esto? ¿Por qué Dios eligió a esta gente que no estaba preparada? ¿Por qué Dios les abrió las puertas y lo hizo que sean quienes cambien con Él la historia del mundo? Por lo que había en su corazón. Porque tenían un corazón dispuesto. Porque decidieron servirlo a Dios. Decidieron dejar todo lo que tenían para servirlo a Dios. Esa es la gran diferencia entre a veces nosotros y lo que nosotros queremos que Dios haga. Ahora, quiero hablar de este último tema, de este último principio, pensamiento, si usted quiere, idea de lo que va a hacer Dios en su vida, en su familia, en su generación, si usted deja un legado correcto. Casi no se habla mucho de esto, porque nosotros queremos vivir el momento, el presente, pero la pregunta es, ¿qué vamos a dejar? Por eso es que a veces vemos familias donde el padre era borracho, el hijo borracho, el nieto borracho y sigue. ¿Ha visto gente así? Ese es el legado. Y mire lo que dice legado: aquello que se deja o transmite a los sucesores, ya sea cosa material o inmaterial. No siempre es la plata, sino los principios, la enseñanza. Lo que tus hijos vieron que vos hiciste, lo van a repetir. Lo que tu familia hizo se va a repetir si eso no se corta. Y podemos ver tantos casos en la Biblia
Y yo quiero compartirles el caso de Elí. Muchos sabemos el sacerdote Elí, cómo acabó su vida. Dios lo ungió a este hombre para que dirija al pueblo. Dios lo ungió para que él sea el que dé las bases, el que enseñe, el que corrija, el que ayude a su pueblo para que las cosas se hagan bien. Pero mire lo que sucedió. Sus hijos de Elí hacían burrera, hacían cosas malas en la iglesia, se metían con las hermanitas, aprovechaban, hacían de todo. ¿Y qué hizo Elí? Les decía: niños, no está bien lo que hacen. Grandotes ya los tipos. Y les decía: no, no hagan eso. Imagínense, pórtense bien, como dicen. Pórtense bien, no haga eso. El tipo era autoridad. Dios le concedió la autoridad, así como se la ha concedido a usted, que es papá, que es mamá, y usted está obligado, y perdónenme que lo diga, a enseñar correctamente a su hijo, a que hagan lo correcto. Pero este hombre no hizo eso. Este hombre simplemente le decía: niños, pórtense bien, no hagan esas cosas. ¿Qué van a decir de la familia? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Y usted cree que los hijos con ese discursito cambian? No, no lo hicieron. Y Dios realmente se molestó. Se molestó con este hombre, rompió el pacto que había hecho y lo maldijo, y maldijo su descendencia, hasta que alguien revoque esa maldición. Escuche esa palabra: hasta que alguien revoque esa maldición. Amigo, amiga mía, no sabemos cómo han sido nuestros antepasados. No sabemos qué hicieron. No sabemos si fueron borrachos, asesinos, violadores. No sabemos qué pacto hicieron con el diablo. No lo sabemos, porque casi siempre los viejos, los abuelos, tatarabuelos, fueron buenas personas, ¿no ve? O por lo menos eso nos decían: no, tu abuelo buenísimo. A veces nos decían otras cosas, pero no sabemos. Y eso que usted vive, esa falta de perdón, esa ira que a veces le sale, esa miseria financiera, esa pobreza, eso que usted siente que no lo merece, que no es de usted, que le llegó sin que lo busque, a pesar de que se esfuerce, es probable que sea un legado que le dejó sus antepasados. Y mire lo que le pasó a Elí. Dios le dijo: tus hijos van a morir a edad joven, tus hijos serán mendigos o mendigos, tus hijos serán desterrados. ¿Y qué pasó? Sus 2 hijos murieron ese mismo día en la guerra. Su nieto se murió en el parto. Su descendencia comenzó a ir muriéndose joven. Y lo más triste es que Elí murió desnucado. Y uno dice: ¿cómo puede ser? Por una simple decisión de no hacer lo correcto, cambió la historia de una familia, de una generación. Y siguen cosas complicadas que vivieron esta generación. Ahora, lo que a mí me da felicidad y también me preocupa es esto: nuestras acciones traen o pueden traer maldición y bendición a nuestra familia. Y tenemos que tomar muy en serio estas cosas, porque lo que usted está haciendo va a bendecir o va a maldecir a su familia. Lo que está viviendo, las decisiones que tome. Pero ¿sabe qué? A pesar de que vengamos de una familia o de antepasados con historia complicada, eso se puede revocar. Veamos el caso de Caín, que lo sabemos. ¿Qué hizo Caín? ¿Alguien se acuerda? Mató a su hermano. Y dice: ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Dios lo maldijo. Y yo digo: ¿qué hubiera pasado si Caín se arrepentía? Pero ¿sabe qué hizo Caín? ¿Acaso pues yo estoy para cuidar a mi hermano? ¿Ah? ¿Cómo es? Ha leído su Biblia, ¿no? ¿Acaso yo tenía que cuidarlo? Ni sé dónde está este. Y él sabía lo que había hecho. A veces hacemos eso. No, Señor, si yo, buenísimo. Me encantan sus caras.
pastor me dijo una charla, una prédica motivacional. Pastor, creo que no los estoy motivando mucho. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Siente que está aprendiendo algo o lo están reteando solo? ¿Sabe qué es lo que yo quiero? Que entiendan lo que yo hace un tiempo entendí. Que si yo no dejo un legado correcto, voy a maldecir a mi generación. Si yo no busco a Dios de una manera correcta. Ahora no tenga miedo de decir, ahora ¿qué hago, Señor? Me da miedo hacer esto, me da miedo hacer lo otro, porque ya Gerardo nos asustó. No, más bien dígale, Señor, ¿qué hago a partir de ahora? ¿Cómo me muevo? Veamos el caso de David. Y a mí me sorprende, y muchas veces se me chiparon los cables de decir, tantas burreras que hizo David, y la Biblia habla de que tenía un corazón que Dios le gustaba lo que hacía David, un corazón conforme, y David era conforme al corazón de Dios. David, ¿qué hizo? Cometió adulterio con Betsabé. ¿Qué más hizo? Lo puso al frente de batalla al marido de Betsabé para que lo maten. Lo había planeado. David hizo cosas malas. David pecó y Dios lo mandó a Natán para que lo reprenda a David. Y le dijo exactamente lo que había hecho. Pero mire la diferencia. ¿Qué hizo David? Se arrepintió, pidió perdón. Ahí empieza la diferencia. Ahí es donde empieza la diferencia de lo que hemos vivido, de lo que hicieron nuestros antepasados y de lo que va a pasar a partir de vos adelante. Ahora, el tema es que las consecuencias de esos actos no desaparecieron. Miren lo que le pasó a David. Ese hijo murió, ese hijo del pecado. Otro de sus hermanos, otro de sus hijos violó a su hermana. Y ese hermano lo mató al violador. Salomón se volvió mujeriego. Se metió con tantas mujeres que corrompieron su corazón. Entonces hubo una situación en la que se dañó parte de la generación. Pero aún así David se arrepintió, pidió perdón. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que como dice ahí, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y lo más bello es que a pesar de eso, la generación que dio David fue a Jesucristo. De ese linaje de David viene Jesús. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser estas cosas? Y quiero contarles para terminar, capaz que ha escuchado de Jonathan Edwards, es de nuestros tiempos. Este hombre realmente fue uno de los precursores de los avivamientos. Quiero contarles rápidamente la historia, porque estamos en un momento de avivamiento en nuestra iglesia. ¿Quién cree eso? Mire lo que dice. Jonathan Edwards nació el 5 de octubre de 1703. Falleció muy joven, a sus 55 años. Fue pastor y misionero cristiano de uno de los más grandes de Estados Unidos, o de las colonias inglesas en esa época, porque todavía no había la independencia, ya después se llamó Estados Unidos. Tuvo 10 hermanas y dice que la más chica medía 1,80, 1,90. Como dicen, así la cambanga. Pero mire esto, escuche esto. Su abuela paterna era adúltera crónica. Ahí comienza ese currículum interesante. La hermana de su abuela asesinó a su propio hijo. El hermano de la abuela mató a otra hermana con un hacha. Y uno dice, Dios mío, como dicen, Dios mío, ¿no ves? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que Dios haya usado a este hombre si venía de una generación? Y hay cosas más feas que no las quise poner, pero había un trasfondo, una historia terrible de generación en generación de esta familia. Pero mire lo que está resaltado. Su padre de Edward comenzó a entrenarlo en teología.
ese hombre decidió romper esa cadena de maldición y comenzó a hablarle a su hijo a temprana edad. ¿Y qué logró? Que este hombre a los 6 años ya hable latín, griego y hebreo. A los 12 lo fue preparando. Y miren lo interesante que sigue. Estudió teología en Yale College, que es hoy la Universidad Yale en Estados Unidos. Se casó con Sarah Pierrepont, algo así. Mi inglés no está tan bueno. Y tuvieron 11 hijos. Esta dama también era cristiana. Inició el gran avivamiento en las colonias inglesas en esa época, 1994 al 36. Y el mensaje se basaba en el pacto de gracia, cuyo centro era la experiencia con un Dios omnipotente. Intimidad con Dios, buscarlo a Dios, reconocerlo a Dios como un Dios omnipotente que puede cambiar la vida. Y puedo hablarle, me fascinó la historia. He hecho un resumen del resumen. Pero miren lo que dice. En cada reunión durante todo ese tiempo de avivamiento, en mínimo 50 personas se convertían en una reunión. Ahora, lo interesante de todo es esto, mire. En algún momento alguien tiene que romper esa maldición. Alguien tiene que pararse en la familia y decir: ya basta. Ya basta de ser pobre, ya basta de que nos vaya mal, ya basta de que siempre las cosas salgan mal en la familia. Alguien tuvo que decir eso. Alguien tuvo que pararse y pedir misericordia al Señor y decir: Señor, aquí estoy. Ya me cansé de que en mi familia hayan borrachos, violadores, que siempre las niñas terminen embarazadas antes de tiempo. Alguien tiene que pararse, porque si no sucede eso, la generación está maldita. Y se oye bien feo, pero esa es la realidad. La pregunta es: ¿vos vas a ser ese alguien que rompe eso? ¿O vas a esperar que se repita lo feo que ves en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos? ¿Sabe qué hicimos con mi esposa? Después de hablar de lo duro que es ver las cosas que a veces no se cuentan, pero uno sabe que suceden en la familia. Y nosotros decidimos que a partir de nosotros nuestra generación cambie, que se rompan cadenas de maldición. No sé qué hicieron mis abuelos, mis tatarabuelos, y no me importa. Pero quiero que a partir de mi persona, mi familia sea una familia de bendición. Y no sabe cómo cuesta, porque siempre tendemos a hacer las cosas incorrectas, las cosas malas. Pero si usted lo mete a Dios en sus asuntos, la historia de su familia va a cambiar. ¿Quién quiere eso para su familia? Usted me puede decir: Gerardo, pero soy soltero. No importa. Vas a tener hijos, vas a tener nietos, vas a tener gente que te mira. Ahora, se hizo un estudio. A mí me impactó, de verdad que me sorprendí, y quizás lo haya escuchado. Se hizo un estudio de familias muy conocidas en esa época. No sé si empezaron con la idea del censo, de ver generaciones en su momento, pero analizaron en ese año, y coincidentemente estaba en esa generación la familia de Jonathan Edwards en 1700, y analizaron a 2 familias. La familia de Jonathan Edwards, que era predicador, evangelista, y a Mark Jukes, que era un ladrón, que era un delincuente, y su esposa igual. Y mire lo que sucede cuando la generación comienza a cambiar. Cuando alguien decide buscar a Dios, cuando alguien decide que a partir de ese padre, esa madre, cambie la historia de su familia. Mire lo que sucedió. En la familia de Jonathan Edwards encontraron 729. Esto en los últimos tiempos. O sea, su familia se extendió. Fueron 300 predicadores del evangelio. De los 700, casi la mitad. Gente que decidió buscar a Dios, que decidió servirlo. ¿Qué más? 65 fueron profesores universitarios, gente que sirvió, que educó con los principios que les enseñaron. 13 fueron decanos, dirigían las universidades. 60 autores de libros. 3 fueron congresistas de los Estados Unidos y 1 fue vicepresidente. Y esta familia, esta generación, no le costó un centavo
al gobierno. ¿En qué sentido? En cárceles, en cosas que a veces los delincuentes hacen y el gobierno tiene que resolver. Pero mire la historia de este otro señor, Mark Hughes, que nunca le interesó llevar a sus hijos a la iglesia, que nunca le interesó buscar a Dios, nunca le interesó. ¿Qué dice? 300 murieron de forma prematura, 100 fueron enviados a prisión y estuvieron un promedio de 13 años, 120 fueron prostitutas. Qué fuerte, ¿no? 100 fueron alcohólicos y su familia, esa generación, le costó más de $1 millón y no contribuyeron nada al Estado, porque fueron gente que no sirvió para nada, como decía mi abuelita. Y qué feo se oye. De verdad que me ha costado hablar de esto, porque son las cosas que no queremos escuchar. Pero después no nos quejemos. Después nos digamos: Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque no lo buscas a Dios, porque no le serví a Dios, porque simplemente estás esperando un golpe de suerte, que algo grande te suceda, pero no lo buscas a Dios. Y esto también es para mí, por si acaso. Mire lo que dice la palabra: instruye al niño en su camino. Lea conmigo lo último: y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo sé que mi mamá me está escuchando. Gracias, mamá meme, así le decimos, por los chancletazos, por las jaladas de oreja, por tantas veces que nos dijiste a mis 6 hermanos, porque somos 7, vayan a la iglesia. Mamás, no importa, 2 chicotazos, un chinelazo, una jalada de oreja, una patadita suave, pero lleve a su hijo a la iglesia. Tráigalo, aunque sea entrompado, tráigalo y lo sienta ahí. Ese es su trabajo, nada más. Dios les va a hablar, Dios los va a convertir. Y si se tuercen en el camino, Dios los va a destorcer. ¿Sabía eso? Eso es lo que va a suceder a su generación. Eso es lo que va a pasarle. Eso es lo que sus hijos van a contar. Esa es la generación. Imagínense qué lindo sería que digan: mi abuelo, mi tatarabuelo Gerardo, con su esposa, con mi tatarabuela, fueron los que iniciaron la historia diferente de la familia. ¡Ja! Yo desde el cielo voy a decir: yes. ¿Quién quisiera eso para su familia? A que digan: ay, ese abuelo aburrido, la abuela chismosa. Obvio, nadie de los que está acá, los que no han venido, ¿no ven? Ahora, ¿cómo romper las maldiciones generacionales? Porque esta prédica habla del poder delegado. Del poder delegado. Yo me puse a pedirle al Señor que me guíe y que me diga cómo puedo hacer. Ya tenía la idea, pero ahora lleguemos al final. ¿Y sabe qué? No hay otra manera que esto. Primero, arrepintiéndonos, nosotros, usted, pidiendo perdón a Dios. Primero. Segundo, confesando las cosas que hemos visto que nuestras familias hacen mal. Y las que no, igual arrepintiéndonos. Señor, me arrepiento por lo que ha hecho mi familia, por lo que he visto que hacen mis padres. Y yo no estoy hablando mal para nuestros padres. Gracias a Dios usted está aquí por lo que han hecho sus padres, bien o mal. Pero si usted quiere que la bendición sobre y abunde, que su familia cambie la historia, haga esto. Y finalmente consagre a su hijo, entregue a su familia, entregue a sus nietos, entregue a su generación. Eso hemos hecho nosotros. ¿Por qué? Por esta simple razón. Mire lo que dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importa lo que hicieron tus padres, eso es lo que va a cambiar. ¿Qué más dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué dice? Entonces yo iré desde los cielos,
Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y Samuel habla algo que a mí me fascinó. Mire lo que dice esto, después de los sucesos de Elí y todo lo que se vio. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón, y esto es lo que Dios le dice a usted, si de todo vuestro corazón volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Yo quiero que usted se pare, me quedan unos segunditos. Párese, gracias por aguantarme casi una hora. Y quiero que oremos juntos. Quiero que usted se olvide del que esté al lado. Si toca llorar, llore. Si toca gritar, grite en estos 2-3 minutos de oración. Pero haga eso. Pídale perdón a Dios. Oremos conmigo. Señor Dios, Rey del universo, hemos venido hoy reconociendo que eres nuestro Padre. Queremos pedirte en primer lugar perdón, Señor, porque quizás no hemos tomado en serio esto. Quizás no le hemos dado el valor de lo que tiene el legado en nuestra familia. Perdónanos, Padre. Saca las cosas malas de nuestro corazón. Nos arrepentimos de todo lo malo que hacemos. Señor, también nos arrepentimos y pedimos perdón por los pecados de nuestras familias, de nuestra generación. No sabemos qué han hecho, no sabemos qué pactos hicieron, no sabemos qué cosas malas hicieron, pero te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos perdón. Perdónanos, perdona a mi familia, perdona a mis abuelos, mis tatarabuelos, todos mis antepasados. Rompo esa maldición que quizá venía arrastrando mi familia. Revoco esa maldición. Revoco eso que hasta hoy nos ha hecho daño. Y entrego, Padre amado, mi familia. Entrego, consagro mis hijos para tu servicio. Quiero que mis hijos te sirvan, te honren, te alaben. Quiero que sean ministros, que sean pastores, que sean levitas, que sean cantantes. Úsalos como tú quieras, Señor. Usa mi vida. Entrego mi vida. Entrego todo lo que tengo, todo lo que soy. Todo lo que me has dado es tuyo, Padre. Gracias porque eres bueno, Dios. Gracias porque hasta hoy nos has ayudado. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga y un fuerte aplauso para ustedes.